Venga, bueno, pues reanudamos la Comisión de Cultura, si os parece, y para ello le damos la bienvenida a esta comisión a don Miguel Fuentes Rosco, secretario de Movilidad, Cultura, Estudios y Servicios Jurídicos de Comisiones Obreras de Extremadura, quien tiene la palabra por un tiempo máximo de 10 minutos, cuando usted quiera. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al Partido Socialista Obrero Español la oportunidad que nos brinda al Sindicato Comisiones Obreras para exponer ante esta comisión nuestra postura ante la propuesta de ley de Concordia de Extremadura. Cuando hablamos de memoria histórica, hablamos del proceso de recordar y reflexionar sobre el pasado en relación con hechos traumáticos, generalmente relacionados con conflictos y dictaduras. Tenemos ejemplos de estas leyes que abordan la memoria de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española y otros conflictos. Son leyes que reconocen y brindan el apoyo a las víctimas de persecuciones y violencia durante determinados periodos de la historia. Son leyes que buscan garantizar la verdad, que sean reconocidos y promovidos los hechos históricos y se haga justicia con las víctimas. Son leyes que fomentan la enseñanza y el conocimiento de la historia. Son leyes que reconocen la importancia en la reconstrucción de la identidad nacional y en la prevención de conflictos futuros. Ejemplos de estas leyes de memoria histórica en Europa tenemos la Ley de Memoria Histórica de 2007 en España y la Ley de Memoria Democrática en 2022. En Alemania, leyes relacionadas con la memoria de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. En la República Checa, leyes que buscan reconocer y reparar las injusticias cometidas bajo el régimen comunista. Otros ejemplos en el mundo podríamos hablar de la historia de la esclavitud de los Estados Unidos o la memoria de crímenes de guerra en Colombia. En resumen, estas leyes de memoria histórica son un reflejo del esfuerzo de las sociedades por reconocer y aprender de su pasado para construir un futuro más justo y más pacífico. En España se enfoca en la guerra civil y en el franquismo, buscando reconocer y honrar a las víctimas, garantizando justicia y evitar la repetición de errores. Comisiones Obreras ya se ha posicionado estatalmente ante otros proyectos de ley de concordia y abolición de las leyes de memoria democrática en diferentes regiones, desarrolladas por el binomio político PP-Vox, que no dejan de ser otra cosa que un intento de borrado y eliminación del reconocimiento de las víctimas de la dictadura franquista. Uy. Perdona, ¿está? Sí, estamos. Puede continuar. Vale, Se le escucha perfectamente, o sea que por nosotros no se preocupe. Es que ha empezado otra vez. Ah, pues... Me estoy oyendo a mí mismo. Me estoy oyendo yo a mí mismo como he empezado. Ah, pues no sé, nosotros le estamos escuchando perfectamente. Vale, es que voy a intentar seguir, pero... Perdone, mire, me indiquen que... La intervención que he tenido va a ser difícil. Me indican que baje usted su volumen. El altavoz. Yo ya le indico en qué turno le van a preguntar para que usted suba el volumen y pueda escuchar a los compañeros. Vale, pero nosotros le estamos escuchando perfectamente, o sea que puede continuar. Vale, bueno. Es que es imposible, es que me estoy oyendo la intervención que he tenido, no puedo hablar y oírme a la vez. Me estoy oyendo lo que acabo de hablar. ¿Estaba usted viendo por la web la emisión de la comisión? Sí, claro. Vale, pues ciérrela. Vale. Ciérrela. Vale, voy a salir. Exactamente. Ahora. Era eso, que estaba yendo por otro lado, vale. Venga, pues puede continuar. Bueno, continuamos. La dictadura se erigió sobre un atroz y sanguinario exterminio de personas, impuso un régimen represivo sistémico
que mantuvo hasta la muerte del dictador y más allá. Las acciones legislativas de la actual derecha y ultraderecha en el poder en diversas comunidades autónomas buscan negar la verdad historiográfica. En su lugar, recuperan el falso relato justificatorio de los golpistas de 1936. Igualan víctimas a victimarios, olvidan el terrorismo de Estado franquista, pero invocan el reconocimiento de las víctimas de grupos terroristas que ya disponen de un amplio acervo legislativo, también en nuestra comunidad. Desde Comisiones Obreras expresamos nuestra profunda preocupación ante la propuesta de ley de concordia presentada por PP y Vox en nuestra comunidad. Consideramos que esta iniciativa representa un retroceso en las políticas de memoria democrática y un intento de reescribir la historia reciente de España. Y nos preocupa, resumiendo, entre otros, por los siguientes motivos. En ningún momento se menciona en la propuesta de ley quién inició el golpe de Estado contra la democracia y, sobre todo, la represión que se desarrolló durante los 40 años de dictadura una vez terminada la Guerra Civil. Nada dicen de lo que sucedió en España y en Extremadura, asesinatos, encarcelamientos, tortura, represión, ni tampoco quieren poner el acento en los responsables de esta barbarie en su afán de ocultar la historia. Niega la dictadura franquista. La propuesta elimina el término dictadura para referirse al régimen franquista, equiparando este periodo con la Segunda República y la democracia actual, lo que supone una distorsión histórica inaceptable. Borra la dictadura, borra a las víctimas de la represión franquista pertenecientes al colectivo LGTBI, a las asociaciones memorialistas, la perspectiva de género, la financiación, la eliminación de símbolos y las sanciones por destruir fosas o provocar daños a los lugares de memoria. Elimina organismos públicos. Se propone la eliminación de los organismos creados por la vigente Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura, desmantelando estructuras fundamentales para la preservación de la memoria. Adolece de falta de consenso social y político. La iniciativa ha sido presentada sin el consenso de las fuerzas políticas y sociales, a diferencia de la ley vigente que fue fruto de un amplio acuerdo. Queremos señalar que en Extremadura, como antes en otras comunidades, ante propuestas de leyes similares, se han producido importantes manifestaciones de rechazo, desde las asociaciones de víctimas, entidades memorialistas, partidos políticos y sindicatos. También se ha manifestado el mundo académico, con la elaboración de manifiestos que, como el de historiadores e historiadoras de Zaragoza, Castilla y León, Valencia, consideran que las políticas del PP y Vox contra la memoria democrática se basan en una visión mistificadora y no cierta de la historia de España en el periodo 1931-1978. Desde la ONU, el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición y grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias y el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias han manifestado que las llamadas leyes de concordia atentan contra la memoria democrática e invisibilizan las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura y humilla a las miles de víctimas que sufrieron la barbarie del franquismo. Desde Comisiones Obreras nos unimos a las múltiples voces que se han alzado contra las acciones derogatorias de las políticas de memoria democrática que han emprendido el PP y Vox y reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos y con nuestra propia historia como sindicato de clase trabajadora. La calidad democrática de un país es directamente proporcional a la implementación de políticas públicas de memoria democrática. La memoria es un derecho de ciudadanía que hay que garantizar, tanto en el presente como para las generaciones futuras, y con ello restaurar a su vez la memoria de la lucha por la democracia frente a los que se alzaron en armas contra ella, además de la memoria de los que luchando por la libertad fueron víctimas de la dictadura. Para finalizar, desde Comisiones Obreras compartimos el posicionamiento de los relatores de la ONU, el posicionamiento de historiadores, también de entidades memorialistas y fuerzas políticas que han manifestado su rechazo a la ola reaccionaria que nos amenaza. Y frente al blanqueamiento de la dictadura estamos llevando a cabo una campaña señalando los crímenes franquistas y la eliminación de los derechos y libertades que caracterizaron aquel régimen. Por eso, desde Comisiones Obreras, ante las iniciativas legislativas puestas en marcha en varias comunidades por PP y Vox, hemos instado al Gobierno a avanzar en el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática
así como el desarrollo de todas las medidas que prevé esta ley en su marco competencial. Y nos oponemos a este proyecto de ley de la mal denominada Ley de Concordia, que conllevará la derogación de la actual Ley de Memoria Histórica que fue consensuada en nuestra región. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos ahora a la intervención de los grupos políticos y para ello, por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, tiene la palabra la señora Fernández Cordero. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señor Fuentes. Bienvenido y muchas gracias por su exposición. Estamos viendo a lo largo, no solo del día de ayer, que tuvimos bastantes comparecencias, sino a lo largo de esta mañana, que más de una ley de concordia es una ley de discordia, porque de todas las comparecencias que hemos tenido, creo que solo ha habido 5 o 6, si no me equivoco, que estaban a favor. El resto de comparecencias están completamente en contra. No sé usted qué opinión le merece que, aparte de estar escuchando a la sociedad civil, que claramente está en contra de esta ley de concordia, es muy probable que esto se apruebe simplemente porque 2 grupos parlamentarios han tenido que ponerse de acuerdo para sacar un decreto fiscal que lo que vamos a tener que pagar el resto de extremeños y extremeñas es precisamente esta ley de concordia. Y otra pregunta que me gustaría hacerle: usted ha comentado que en otros países como Alemania, Colombia y algunos otros más que no me acuerdo cuáles ha expuesto, tienen leyes para la reparación de las víctimas y para contar la historia que pasó. Yo, de hecho, viví en Alemania un año, siendo muy jovencita, y me resultaría inconcebible que en Alemania no se conociese lo que pasó o que se intentase ocultar llamándolo de concordia, porque ya ha pasado mucho tiempo y tenemos que olvidar el pasado nazi, ¿no? Pasa aquí exactamente lo mismo con esta ley, que ni siquiera condena la dictadura, que no menciona que hubo un golpe de Estado y que intenta equiparar un régimen de dictadura y dictatorial como fue el régimen franquista y la dictadura con un periodo democrático. No sé a usted qué le parece este blancamiento y este revisionismo histórico de esta ley de discordia. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Sánchez Ocaña Vara. Gracias, señora presidenta. Señor Fuentes, gracias por su comparecencia. Y le agradezco sus palabras. Únicamente decirle que nosotros no pretendemos el borrado de ningún tipo de pasado. Lo único que pretendemos es que sean los historiadores los que se acerquen a él y lo divulguen, por supuesto, de una forma objetiva y sobre todo, lo más cercana posible a los hechos, para que esa divulgación evite la no repetición, que, insisto, nadie quiere aquí que se repita ningún suceso como la que ha sido en esos años en nuestro país, a pesar de que sigan lanzando dardos envenenados. Y la única premisa o el único pilar claro de esta ley es que es una ley hecha para las víctimas y para sus familiares, para que puedan exhumar a aquellos que todavía no han tenido la fortuna de hacerlo y lo hagan con las máximas garantías posibles. Y además, no sé de qué se extrañan ustedes o el miedo que le ven, puesto que, respetando el régimen democrático, hay una ley superior todavía, de ley de memoria histórica, ¿no?, a nivel nacional, pues a la que pues nos debemos como demócratas, ¿no?, y como ciudadanos de Extremadura. Por lo tanto en cuanto esa ley exista, pues tenemos que respetarla. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Utrera. Gracias, señora presidenta. Señor Fuentes, bienvenido a esta comisión. Mire, usted representa una organización clave y fundamental en la historia democrática tanto de nuestro país como de Extremadura. Antes usted se refería muy bien calificando a las derechas como ese binomio, porque mire, ese binomio de las derechas son quienes han puesto de acuerdo para derogar la actual ley de memoria democrática. No piense usted que es vamos, en realidad calificarlo como acuerdo es muy blando, porque más bien es un negocio. ¿Por qué es un negocio? Porque la señora Guardiola es presidenta de esta comunidad gracias al apoyo de la extrema derecha. Celebraron un contrato y una de las estipulaciones de ese contrato
era derogar la Ley de Memoria actual. El Partido Popular y Vox, muchas veces cuando defienden su posición, parece que se limitan a considerar que la memoria únicamente se limita a algo tan importante como son las exhumaciones, cuando la Ley de Memoria es algo más que eso. Y hablando de las exhumaciones, a las derechas se les olvida que costó mucho que se aceptara y normalizara que es obligación de las instituciones públicas recuperar e identificar los restos de las personas asesinadas por el franquismo y por el nazismo, porque como usted sabe, inicialmente, y ayer se puso aquí de manifiesto en algunas de las comparecencias, eran las personas, o sea, eran los familiares y algunas personas que de manera voluntaria quienes se encargaban de localizar y recuperar los restos de sus seres queridos. Bueno, incluso algunos alcaldes valientes. Una anécdota de un alcalde de aquí de Extremadura, fíjese que él, por su cuenta y riesgo, fue a localizar y sacaron los cuerpos de algunas personas asesinadas y fue sancionado y multado. Fíjese, es que recuerdo la anécdota que le embargaron una vaca que tenía este hombre. Y desde luego, desde nuestro grupo, no vamos a consentir bajo ninguna manera retroceder a esta situación. Mire, estamos hablando, como usted sabe, de derechos humanos. Por lo tanto, también es obligado el reconocimiento a las víctimas y la obligación del Gobierno es trabajar para que se conozca la verdad, para que se haga justicia y para reparar el daño causado. Señor Fuentes, mire, yo cuando pienso en comisiones obreras, además, yo fui militante de comisiones obreras en mi juventud y estoy muy orgulloso, y pienso en comisiones obreras y relacionado con la memoria histórica, es inevitable que me vengan a la memoria sucesos terribles, como el proceso 1001 o la matanza de Atocha. Fíjense que estos hechos ocurrieron en los años 70, ya habíamos nacido algunas de las personas que estamos aquí. Y me atrevo a asegurarle que incluso en este Parlamento se sientan algunas personas que no saben nada o apenas nada sobre estos dos acontecimientos. Y no lo saben porque falta mucho trabajo por hacer en memoria democrática y la ley llamada de concordia que pretenden las derechas, desde luego, no es la respuesta. Muchas gracias, señor Fuentes. Muchas gracias, señoría. Por último lugar, el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Durán. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, agradecer la comparecencia que ha realizado el señor Fuentes. Hemos escuchado muy atentamente su exposición y su reflexión sobre las aportaciones que quiere realizar a este trámite parlamentario, y precisamente este momento es el que permite esa participación social en el proyecto de ley de concordia. Bienvenido, y en su intervención se ha posicionado en contra totalmente de esta ley de concordia, porque para usted supone un borrado de las víctimas. Y quería decirle que todas las víctimas se integran en esta ley, todas, absolutamente todas, sin negar el sufrimiento de ninguna. Se condenan todas las dictaduras y se promueve la superación de las divisiones históricas y, por supuesto, sin eliminar el derecho de ninguna de ellas a su reconocimiento y a su reparación. Esta ley de concordia, como he dicho, reconoce a quienes sufrieron persecución, violencia por razones ideológicas, religiosas o de cualquier otra índole, desde 1931 hasta nuestros días, y también a las víctimas de la represión franquista. Quería comentarle también que con la ley de concordia no se va a destruir ninguna fosa, como he podido escucharle en su intervención. Precisamente es todo lo contrario. Identificar, exhumar a las fosas y devolver todas las víctimas a sus familiares, y hacerlo con la dignidad y el respeto que merecen, es la prioridad de este proyecto de ley de concordia. Y sencillamente porque es el mejor reconocimiento y el mejor homenaje que podemos hacerles, porque es lo que necesitan las familias y porque tenemos la obligación moral de hacerlas. La ley de memoria histórica y democrática no viene del consenso de todos. El Partido Socialista en 2018 ya presentó una enmienda a la totalidad de esta enmienda y votó en contra de esta ley. Y siempre hemos defendido
la necesidad de cambiar esta ley. Quería hacerle, para finalizar, un par de preguntas que me gustaría que me respondiera, y es, en primer lugar, ¿por qué las víctimas de la Segunda República no son violencias de conflicto? ¿Por qué no tienen que estar reconocidas en la ley? Y también quería preguntarle que qué organismo de la ONU firma el documento al que usted se refiere. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Para cerrar el debate y por un tiempo máximo de 5 minutos tiene la palabra don Alberto Alonso. Don Miguel Fuentes Rosco. Vale, muchas gracias. Bueno, voy a intentar responder por el orden que me han preguntado. Decía Podemos que qué nos parece que se apruebe por solo 2 grupos. Pues me parece que efectivamente es una necesidad del Partido Popular, es un compromiso de la señora Guardiola para poder ser apoyada y bueno, pues era una de los acuerdos a los que llegaron. Luego, como se enfadaron, ya no le corría ninguna prisa a la señora Guardiola y ahora ha vuelto a retomarlo pues porque tenía que sacar el proyecto ese de rebaja de impuestos. En otros países pasaría igual. Parece una locura, ¿no? que en Alemania se intentara disimular o no se condenara lo que fue el Holocausto. Es que no es lo mismo, y voy a contestar aquí a varias personas que han intervenido de PP y Vox, que es que no es lo mismo unas víctimas que otras. Es que en esta ley lo que se pretende hacer es una historia continua desde 1931 hasta nuestros días, como si fuera igual la Segunda República, 40 años de dictadura y la democracia. Es que hay una anomalía en desde el 31 hasta nuestros días, que son 40 años de dictadura, que no es una normalidad. La República se consiguió tras una votación y la democracia hemos vuelto tras una votación. Pero es que la dictadura es origen de un alzamiento, de un golpe de Estado que provocó una guerra civil. Y como consecuencia de los que ganaron la guerra civil tuvimos 40 años de dictadura. Que me decía la señora que ha intervenido en último lugar que si las víctimas de la Segunda República, si en la anterior ley de memoria democrática se reconocía a las víctimas de la Segunda República. Lo que tenemos que diferenciar, porque no es lo mismo las víctimas, los que se rebelaron contra un gobierno democrático, que los que defendieron la democracia. No pueden ser la misma. Pero es que esos que se rebelaron contra el gobierno legítimo y la democracia ganaron la guerra y durante 40 años han tenido toda clase de homenajes, reconocimientos, indemnizaciones, mientras que los que perdieron, que eran los buenos, porque eran los que defendían la legalidad, sufrieron persecución, vejaciones, emigración, cuando no torturas, encarcelamientos, y no se nombra en esta ley de concordia estas cosas que estoy diciendo. Es que no se habla, ni siquiera se nombra dictadura en toda la ley, ni franquismo. Se habla mucho de concordia, pero es que no podemos ir a una concordia si no reconocemos que hubo 40 años de terror en este país, que es que fue un régimen terrorista y que se habla en la ley de proteger a las víctimas del terrorismo, pero nada se habla del terrorismo de Estado que fue el régimen franquista. Es imprescindible que esta gente que padeció 40 años y más tenga su reconocimiento específico y que no lo mezclemos con lo otro, porque no es lo mismo. Hablaba el
compañero del PSOE de comisiones como un sindicato, y le recordaba el caso Miluno y la matanza de Atocha. Efectivamente, es que llevamos comprometidos con la libertad y la democracia desde el nacimiento de las comisiones obreras ya en los años 60. Y sí, yo también lo recuerdo. Los que hemos vivido, ya somos mayorcitos, no nos pueden engañar, no nos pueden decir que pasemos página, que vamos a querernos todos mucho, que está muy bien la concordia, que la concordia ya se estableció en España al darnos una Constitución, pero todavía hay muchas personas que están en fosas comunes tiradas por los caminos, y a los que se les sigue reconociendo en juicios sumarísimos que se alzaron adhesiones a la rebelión, ¿no?, en vez de considerarlos como defensores de los actos de la legalidad democrática que existía. No sé si ¿qué organismo de la ONU ha escrito eso? Pues no sé, yo he leído el informe de los relatores que le he comunicado. O sea, ahí lo pone, no quiero repetirlo otra vez. Son 2 informes de la ONU, 2 relatores distintos. Pues esos son. No sé si me queda alguna pregunta. Creo que no. Muy bien, pues muchas gracias, señor Fuentes Rosco, por su intervención. Agradecemos pues eso, que haya querido intervenir y pasamos a la siguiente. Muchas gracias.